Hola gente, lo siento por no subir vídeo, medio flojera y también cosas de mi vida, pero eso no importa. Aquí les traigo un nuevo fanfic de Izuku y Shigaraki en Mato Seiya y no es Slave. Quiero decirles que esta historia no me pertenece, le pertenece a Saul Eduardo. En Wattpad, que me dio permiso de subir su historial aquí en YouTube, así que les estaré dejando abajo en la descripción un link hacia su cuenta de Wattpad para que lo apoyen, y sin más que decir vamos al fanfic. Hijo mío, despierta, una voz lo llamó como si de una orden se tratase. Un chico abriría sus ojos rápidamente como si hubiera salido de una pesadilla. Lo último que recordaba era haberle dado el golpe final a la mayor amenaza que el mundo pudo haber presenciado. All for One. Y después sentir un gran dolor en su pecho al ser atravesado por un último ataque desesperado de Afo. Recuerda claramente como todos sus amigos lloraban mientras le decían que lo había logrado y que resistiese, pero lentamente este cerraba sus ojos sabiendo que nunca más los volvería a abrir. Pero ahora estaba aquí, confuso, solo recordaba como una vez cariñosa le había dicho que despertara, pero nada más. Estaba en un espacio totalmente blanco, se levantaría y empezaría a caminar a paso lento ese extraño lugar, pero una voz lo interrumpiría. ¿Midoriya? Exclamaría una voz con un tono de sorpresa y confusión como si estuviera viendo a un fantasma. El chico al escuchar su apellido rápidamente voltearía al lado derecho, donde había escuchado aquella voz. Su impacto sería mayor al ver de quién se trataba. Era un chico peliblanco de ojos rubíes, poseía grandes ojeras parecidas a las manchas que poseían los mapaches y su piel se veía áspera y agrietada como si se tratase de una estatua a punto de quebrarse. Además poseía dos pequeñas cicatrices, una arriba y debajo del mismo lado de sus labios. El chico, que se apellida Midoriya, estaba en completo shock al ver que se trataba del símbolo de la destrucción, una persona que gracias a su don fue capaz de destruir todo el monte Fuji. Tomura Shigaraki. Frente a él estaba su villano dicho por el propio Peliblanco, el causante de tantas muertes, el derrumbamiento de su sociedad, y la principal razón por la que el Peliverde decidió abandonar a sus amigos para detenerlo. Midoriya, ¿qué haces aquí, Shigaraki? Preguntaría el Peliverde con seriedad, ya que hasta donde él tenía claro, Afo se apoderó de su cuerpo y su existencia fue borrada junto a los demás portadores. Shigaraki. Lo mismo aplica para ti, Midoriya, respondería el peliblanco con la misma seriedad que su acompañante. Además, yo estaba a punto de desaparecer, pero de repente mi abuela me sostuvo, y juntos con los demás portadores del Lofa le asestamos un golpe en su plano mental al maestro, al mismo tiempo que tú lo hacías en el plano físico. Esta información sorprendió a Midoriya, pero a su vez lo alegró internamente sabiendo que el rey demonio nunca más iba a volver a su mundo. Shigaraki. Pero dejando eso de lado, ¿dónde mierda estamos? ¿El cielo? Porque si es así, esos ángeles se equivocaron de alma, se preguntaba el peliblanco con genuina confusión. Lo último lo dijo en tono de burla refiriéndose a él mismo. Este lugar, a pesar de que estaba vacío, tenía una calma que generaba paz a todo aquel que estuviese aquí. Entonces, ¿por qué él estaba aquí? Había matado a tantas personas y causado daños digno de una profecía del fin del mundo que si se arrepentía. Para nada, todo lo hizo para lograr su objetivo, el cual era la destrucción del mundo. Tal vez la muerte de su familia excepto la de su padre era lo único que probablemente hubiese deseado que no pasara, pero ya era demasiado tarde. Yo puedo responderles todas esas preguntas, exclamaría una voz todopoderosa, pero a su vez serena, que hizo que los sentidos de ambos se alertasen como si de un miedo ancestral hubiese aparecido detrás de ellos. Los dos rápidamente se girarían donde provenía esa voz e instintivamente se pondrían en posición de pelea, Midoriya poniendo ambos brazos de manera decidida y Shigaraki estirando su brazo derecho donde se encontraba un pequeño agujero en el centro de su palma, pero rápidamente se darían cuenta de algo, sus dones no funcionaban. Midoriya intentaba concentrarse en activar el Lofa, pero nada servía, mientras Shigaraki intentó hacer que de su palma saliera algún don de largo alcance como las ondas de radio o el cañón de aire, pero nada servía. Tranquilícense, hijos míos, no quiero haceros daño, respondería nuevamente la voz mientras al mismo tiempo una gran luz de color dorado iluminó el espacio blanco. Los dos chicos se taparían el rostro con sus brazos hasta que la luz cesó. Ambos mirarían directamente como algo empezaba a tomar forma. Dios. Era la única explicación a todo esto. A pesar de lo surrealista que sonaba, enfrente de ellos estaba probablemente el creador de todo lo conocido y lo que se vaya a conocer. El ser divino los observaría durante unos segundos que parecían eternos para los dos chicos, hasta que finalmente habló con una voz serena que se escuchaba en todo el lugar. Dios. No teman, no estoy aquí para castigarlos, sino para ofrecerles una oportunidad. Ambos chicos se miraron confundidos sin bajar la guardia.
Midoriya fue el primero en preguntar. Midoriya. ¿Una oportunidad, de qué? Dios, cuya luz seguía cegando parcialmente sus rostros, continuó. Dios. Sus almas no pueden volver al mundo que conocían. El flujo de ese universo ha cambiado demasiado, gracias a ustedes, el equilibrio se ha roto. El villano definitivo fue derrotado, pero al precio de alterar el curso natural del destino. Shigaraki frunció el ceño, fastidiado. Shigaraki. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? La figura divina parecía sonreír bajo aquella luz que cubría su rostro. Dios. Significa que deben renacer en otro lugar. Hay un mundo que necesita guerreros. Uno donde las batallas no han terminado, un mundo invadido por bestias de otro plano. Un lugar donde su poder puede ser la diferencia entre la extinción o la salvación. Midoriya apretó los puños, sintiendo un viejo impulso en su corazón. El deseo de proteger, de salvar. Midoriya. ¿Salvar, ese mundo? El ser asintió levemente. Dios. Así es. Ese mundo se llama Mato. Un reino donde las mujeres son las principales protectoras de la humanidad, usando habilidades especiales para enfrentar a las abominaciones conocidas como Shuki. Sin embargo, la amenaza crece día a día. Ellas solas no podrán sostenerse mucho más tiempo. Shigaraki soltó una risa seca. Shigaraki. Mujeres guerreras peleando contra monstruos. Murmuró con un tono sarcástico, vaya mundo, ridículo. Midoriya ignoró su comentario y dio un paso adelante, su voz cargada de decisión. Midoriya. Yo aceptaré. Si hay personas que necesitan ayuda, no puedo quedarme de brazos cruzados. Shigaraki alzó una ceja, mirándolo como si estuviera viendo a un animal extraño. Shigaraki. ¿Eres un idiota? Murmuró. El ser divino, sin embargo, se volvió hacia Shigaraki. Dios. ¿Y tú, Tomura Shigaraki? ¿Qué decides? Shigaraki se cruzó de brazos, mirando al vacío por un instante. Parte de él quería negarse, quería desaparecer de una vez por todas, pero algo en su interior ardía. Otra oportunidad. Un nuevo mundo para moldear a su antojo. Una nueva guerra donde podría decidir su propio camino. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado. Shigaraki. HMP, está bien. Iré. Pero no esperes que sea un héroe. El ser divino asintió satisfecho. Alzó una mano y lentamente, la luz comenzó a envolver a ambos chicos. Muy bien, renacerán con sus recuerdos intactos, pero su poder deberá adaptarse a las reglas de ese mundo. Nuevas fuerzas despertarán en ustedes, y nuevas cadenas los atarán. La voz del ser se volvió aún más profunda, como si resonara dentro de sus almas. Midoriya Izuku, tú heredarás algo más. Para no desbalancear el tejido de ese mundo, portarás la memoria del joven que debería haber nacido allí. Sus recuerdos, sus sentimientos, sus lazos, serán ahora tuyos. Para todos los efectos, serás uno solo. Midoriya apenas alcanzó a comprender esas palabras antes de ser tragado por la luz, pero en el fondo sintió algo, imágenes borrosas atravesaron su mente. Un hogar distinto, un mundo lleno de monstruos, una hermana que siempre había protegido. Su corazón palpitó con fuerza. Una hermana. Yo. Shigaraki, por su parte, cerró los ojos mientras la luz lo arrastraba, con una sonrisa cínica formándose en sus labios. Una nueva historia estaba por comenzar. Una historia en un mundo extraño, un mundo llamado Mato. Un dolor punzante recorrió su cuerpo. Midoriya abrió los ojos de golpe, jadeando como si hubiera estado ahogándose en un mar invisible. Su vista estaba borrosa, su respiración agitada. Sentía el frío de un suelo desconocido bajo su cuerpo y un cielo gris cubriéndolo. Tardó unos segundos en procesarlo todo. Ya no estaba en el espacio blanco. No estaba ante aquel ser divino. Ahora, estaba en un lugar real. Se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo más liviano pero a la vez distinto. Su don no respondía como antes. El One for All, era como si se hubiera fusionado con otra energía, una que aún no lograba comprender. Y entonces llegaron los recuerdos. Una avalancha de imágenes desconocidas, de momentos que jamás vivió, pero que sentía como suyos. Una casa humilde. Una pequeña niña de cabello negro y mirada brillante llamándolo Nisan mientras sonreía a Oba. Midoriya apretó los puños mientras sus ojos verdes temblaban. La amaba. No sabía cómo, pero sabía que la amaba como si fuera su verdadera sangre. Protegerla, debo protegerla, se puso de pie tambaleándose. No tenía tiempo para preguntas. Si esos recuerdos eran reales o no ya no importaba. Ella lo necesitaba.
Mientras tanto, en otro rincón de ese extraño mundo, un joven de cabellos blancos y mirada carmesí caminaba entre las ruinas, con las manos en los bolsillos y una sonrisa torcida en su rostro. Shigaraki Tomura. Su cuerpo también era distinto. No sentía el mismo peso de sus dones, pero algo nuevo latía en su interior. Algo oscuro, primitivo, como un eco de la destrucción que aún llevaba en su alma. Miró el horizonte, hacia donde nubes negras se reunían como presagio de una tormenta. Shigaraki. Nuevo mundo, mismas reglas, murmuró, sonriendo con arrogancia. Destruir o ser destruido. De vuelta con Midoriya. Midoriya avanzaba con pasos inestables, tambaleándose por la combinación de dolor y confusión que lo envolvía. Cada respiración dolía como fuego dentro de su pecho, y aún así, siguió adelante, como un soldado en plena retirada. Su instinto le gritaba que debía moverse. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que despertó, ni qué peligros lo acechaban en este nuevo mundo, pero sí sabía una cosa. Aoba estaba en algún lugar, y tenía que encontrarla. Sus piernas flaqueaban, pero su determinación se fortalecía a cada paso. El paisaje era extraño, unas nubes de color gris en el cielo como si se avecinaba una gran tormenta, una tierra estéril y con falta de vida como si los animales y la naturaleza nunca hubieran existido y grandes estructuras de rocas con puntas hasta el final, el paisaje era totalmente desalentador. Era como estar atrapado en una pesadilla postapocalíptica. Un gran estruendo de pasos apresurados rompió el silencio. Midoriya se alertó de inmediato, poniendo sus sentidos al máximo, aunque sus poderes todavía no respondían del todo. Se puso en pose de pelea, observando cuidadosamente. Entonces los vio. Grandes criaturas humanoides de color verde oscuro, de rostros blancos como una especie de máscara y no poseía ojos ni nariz como si un esqueleto estuviera expuesto al público. A estas criaturas se les conoce como Shuki. Las criaturas notarían su presencia y rápidamente se abalanzarían contra él, como una manada de lobos hambrienta de carne y sangre. Midoriya. Mi cuerpo se siente pesado, tal vez no pueda usar el OFA más del 30%, pero aún así, OFA. Full Cowl, 20%. Izuku activaría su OFA y atacaría a las bestias dominándolas fácilmente sin ningún problema, a pesar de que las fuerzas de estas eran impresionantes, comparada a los Nomus o algún otro villano físico como muscular sería una ofensa. Midoriya. Detroit Smash. Exclamaría el peliverde dando un poderoso ataque con su puño derecho, impactando y destrozándole el pecho a una de las criaturas y atravesándolo. La técnica sería tan potente que crearía un poderoso viento presurizado que mandaría a las otras a volar. De repente escucharía unos fuertes pasos a gran velocidad detrás de él y vería como un Shuuki estaba avanzando directamente a él, aunque se daría cuenta que este tenía una apariencia diferente al resto al poseer pelo, y también se daría cuenta que tendría un collar con pinchos. Midoriya. ¿Una correa? Se preguntó al pecoso con confusión y empezó a analizar la situación en su mente. Entonces, ¿estas criaturas toman la apariencia de una persona o animal después de que los devoran? Con el paso del tiempo y con más humanos devorados, ¿tomarían una forma más humana? Miles y miles de preguntas se formaban en la cabeza del peliverde, pero algo llamó su atención del Shuuki con correa, como una figura estaba encima de él. Izuku enfocaría su vista y para su sorpresa una chica con una especie de traje militar estaba sosteniendo la cadena del collar de la criatura. Midoriya. Una chica. Pensó el peliverde sorprendido de ver a un humano aquí, pero sobre todo la mujer llamó la atención del peliverde. Al poseer una especie de traje militar, su cabello era de un rosa plateado que le llegaba hasta los muslos, su cabello tiene un flequillo a un lado de su frente, mientras dos mechones llegan hasta sus hombros y ojos rosados cuyas pupilas parecen rasgadas. Su especie de traje militar consistía de un saco militar color negro de mangas largas que tiene una raya vertical de color gris con hombreras doradas, bordes rojos en la tela, 3 pares de botones dorados, una gorra militar con reflejos rojos y adornos de oro en forma de puntas, guantes blancos de borde color rojo a la altura de sus puños, una falda corta sostenida por una correa de cuero marrón con una hebilla dorada en el centro y un par de botas de tacón hasta la altura de los. La chica miraría el horizonte que tenía y su sorpresa fue evidente al ver a varios Shuukis derrotados y ver al chico peliverde completamente ileso y desprendiendo una energía que iluminaba su cuerpo al igual que unos rayos verdes, además de poseer un traje bastante llamativo. ¿Tú, cómo rayos hiciste esto? Preguntó la chica de manera seria sin despegar su mirada del chico, pero sin darse cuenta que un Shuuki se abalanzó hacia ella preparando su puño para atacarla. Izuku se daría cuenta y rápidamente saltaría para despejarla de la trayectoria. Midoriya. ¡Cuidado!
exclamó el peliverde mientras empujaba a la chica, haciendo que esto soltara el agarre de Sushuki, siendo este quien recibiría el impacto en toda la cabeza destrozándole el cráneo. ¿Estás bien? Preguntaría el pecoso quien estaba encima de la rosa plateado. Este se levantaría mientras le extendía la mano para que se pueda levantar, no sin antes mirarla con una sonrisa. La chica miraba sorprendida a Midoriya, no entendía cómo un hombre poseía tales habilidades físicas. Su sorpresa sería apagada al ver cómo todo un grupo de Shukis los empezaba a rodear. Esta rápidamente tomaría la mano del pecoso y se pondrían espalda contra espalda. Ella desenvainaría su katana y junto al peliverde se prepararían para luchar. Para estar rodeado de tantos Shukis, la señora suerte no está de tu lado, exclamó la chica mientras volteaba su cabeza al lado de su acompañante. Midoriya. Ni que lo digas, respondería Izuku. Kyoka. Soy la jefa de la 7ª unidad del cuerpo antidemonios, Kyoka Uzen, respondería la mujer a su vez que revelaba su nombre, el héroe de otro mundo. ¿Y tú cómo te llamas, chico brillante? Le preguntaría Kyoka mientras apodaba a Midoriya así por su extraña apariencia. Midoriya tendría una gota de sudor ante este apodo, pero antes de responder, un Shuki se lanza en contra de él, pero Midoriya gracias a su sentido del peligro logra esquivarlo posicionándose al costado derecho de la criatura, mientras preparaba un golpe con su puño izquierdo. Midoriya. Detroit Smash. Gritó el 9 no portador del Lofa mientras mandaba a volar al Shuki, estrellándolo en contra de sus semejantes. Izuku Midoriya, respondería el peliverde mientras se preparaba al ver cómo más Shukis empezaban a correr en contra de ellos. Kyoka. Ya se estaban tardando bastante en actuar, pensó la capitana mientras miraba cómo los Shukis rápidamente se abalanzaron en contra de ella e Izuku, pero en vez de preocuparse por esto una gran sonrisa de emoción aparecería. Es hora de someter. Exclamó la peliplateado mientras con su katana cortaba las cabezas de los Shukis que intentaban atacarle. Izuku miró esta escena sorprendido. A pesar de ser la primera vez que se conocen, Kyoka le parecía una persona increíble y digna de admirar. No por nada era la capitana de una unidad de ese tal cuerpo antidemonios. Una pequeña sonrisa se formaría en Izuku mientras también iría de frente contra las bestias, dando golpes y patadas a todo aquel que se interponga. Kyoka. No lo haces para nada mal, Izuku. Le diría la capitana con una gran sonrisa mientras esquivaba un puñetazo y le cortaba el brazo junto con la cabeza al Shuki. Ante tal respuesta, un leve rubor se formaría en las mejillas de Kyoka, pero este momento de distracción sería aprovechado por un Shuki para darle un poderoso puñetazo en todo su estómago. ¡Ah! Gritaría de dolor Kyoka mientras escupía un poco de sangre. Izuku se daría cuenta y rápidamente darían un gran salto quedando encima de los Shukis. Midoriya. Shot Style. St. Louis Smash. Gritaría el nombre de su técnica, lanzando una poderosa patada que crearía una fuerte ráfaga de viento que mandaría a volar a todos los Shukis. El pecoso llegaría donde estaba la capitana, quien estaba agarrándose el estómago con dolor. Midoriya. Kyoka-san, ¿estás bien? Preguntaría el peliverde mientras ayudaba a la peliplateado a levantarse. Kyoka. No te preocupes, estoy bien, además buen trabajo encargándote de ellos, le respondería Kyoka mientras limpiaba el polvo que se había quedado en su uniforme. Midoriya tendría un leve rubor en sus mejillas, mientras que con su mano izquierda se rascaba la cabeza, avergonzado por el cumplido. Midoriya. No pasa nada, Kyoka-san, después de todo un héroe siempre estará dispuesto a ayudar a los demás, le respondería Midoriya, pero de repente un gran temblor empezaría a escucharse. Ambos voltearían detrás de ellos y verían con shock como un Shuki gigante apareció. Izuku pudo ver como uno de sus dedos se estaban formando a base de otros Shukis. Kyoka. TCH, parece que algunos sobrevivieron y se fusionaron, exclamó molesta la capitana. Midoriya. ¿Pueden hacer eso? Preguntó el peliverde sorprendido. Esto hacía que sus preguntas dentro de su mente aumentaran. Kyoka. No cabe duda alguna, la bendición de mi durazno es un fracaso, incluso para mí, pensó molesta la peliplateada, pero en ese momento una idea surgió en su mente. Voltearía a ver al peliverde quien ya estaba preparado para atacar. No tengo otra opción ahora, todavía no he verificado que los hombres sean de utilidad, pero tengo que decidirme. Kyoka pondría su mano en el hombro del pecoso quien la voltearía a ver con una expresión entre confundida y Kyoka. Izuku, podemos salir de esto de una manera, pero tendrás que nuevamente poner de tu parte. Midoriya. Haré cualquier cosa para que ambos estemos a salvo. Respondería decidido el peliverde. Kyoka. Bien dicho, entonces te haré mi esclavo. Midoriya. ¿Qué? Kyoka.
Mi poder saca y hace uso de las fuerzas de los seres vivos que esclavizo, le explicaría la capitana al peliverde, quien estaba sorprendido por esa explicación. Si te fortalezco podremos salir de aquí, le diría a peliplateado mientras que empujaría a Midoriya haciendo que caiga al suelo y Kyoka aprovecharía y se montaría en él. Izuku. Espera, ¿no hay otra forma más normal para resolver esto? Preguntaría Izuku asustado por la propuesta de Kyoka. Kyoka. Dijiste que harías cualquier cosa para que los dos estemos a salvo, ¿no es así? Le argumentaría la peliplateado mientras se quitaba el guante de la mano derecha. Izuku. Pero pidiéndome que me convierta en tu esclavo de repente, de ninguna manera. Le respondería el peliverde nervioso, pero este se sorprendió al ver cómo Kyoka pondría su dedo enfrente de su rostro. Kyoka. Es hora de someter, diría la capitana con una sonrisa mientras miraba al peliverde. Izuku estaba paralizado por esta escena, pero pudo ver cómo el Shuuki gigante alzaba su brazo, listo para aplastarlos a ambos. Ante esto Midoriya le daría un beso a ese mismo dedo y entonces el puño del Shuuki los aplastó a ambos. Pero de repente una gran luz se formaría debajo del puño del enorme monstruo y, sin que se dé cuenta todo su brazo sería destrozado, la bestia gritaría del dolor y miraría debajo suyo viendo cómo dos siluetas empezaban a formarse mientras más se disipaba el polvo. Kyoka estaba en shock mientras sostenía una cadena. Esta estaba encima de lo que parecía una especie de un canino de color negro, una correa de color negro con pinchos de color gris, además sus brazos, piernas y parte del torso tenían unas líneas de color verde además de poseer un pantalón verde militar y sus ojos eran verdes. Kyoka. Maravilloso. No esperaba que te fortalecieras tanto. Exclamó con sorpresa y felicidad Kyoka al ver la apariencia de Midoriya. Justo en ese momento el Shuuki intentaría dar un puñetazo con su brazo restante, Izuku se daría cuenta y en un borrón de velocidad esquivaría el ataque. Kyoka. Intenta usar todo tu poder Izuku. Le ordenaría la peliplateado a la hora canino ojiverde. Izuku, eslave. No. Respondería con un grito de batalla mientras daba un gran salto, quedando cara a cara al Shuuki. Este sentimiento, es como la primera vez que use el Oza, pensaba el peliverde mientras recordaba su examen de admisión e inconscientemente, su brazo empezó a brillar de color rojo mientras las líneas verdes empezaban a brillar. Slave Smash. Gritó el peliverde mientras su brazo derecho impactó contra el rostro de la enorme bestia, la cabeza del Shuuki sería totalmente destrozada, como si nunca hubiera existido y una gran ráfaga de viento destruiría las rocas cercanas al enfrentamiento. Izuku volvería a la normalidad y usando su Shot Style amortiguaría su caída con una poderosa patada. Kyoka. Me sorprendiste, no esperaba que tuvieras tanto poder, ¿puedes seguir trabajando como mi esclavo?, le diría Kyoka con una gran sonrisa. Izuku. Me siento exhausto, pero nada fuera del rango del Oza, aún así pude sentir como mi fuerza física era superior a mi estado base, por lo tanto significa que en ese estado podría usar un mayor porcentaje del Oza, pensó el peliverde. Kyoka. Pero para eso, tendré que explicarte algo sobre mi habilidad, le diría la capitana al peliverde mientras pondría una de sus manos detrás de la cabeza del peliverde. Izuku. ¿Eh? Fue lo último que pudo decir el pecoso al sentir los labios de la peliplateado, le había dado un beso e Izuku estaba en shock. Kyoka. Así esta es tu parte, perro cachondo, le diría Kyoka a un Izuku que todavía estaba en shock. La compensación de mi habilidad, una vez terminada una misión, yo, como amo, tengo el deber de dar a mi esclavo una recompensa acorde a su desempeño, terminaría de explicar, mientras la cara de Izuku se pondría totalmente roja. Izuku. ¿Una recompensa? ¿Un beso es la recompensa?, pensó el peliverde, mientras que de su cabeza empezaría a salir humo. Kyoka. Trabajaste bastante inclusive antes de convertirte en mi esclavo, ¿querrás otro?, le preguntaría la capitana al peliverde. Izuku. No. Estoy bien. Con uno me es suficiente, no tienes que, diría nervioso el pecoso mientras empezaba a mover los brazos erráticamente. En una de esas movidas su brazo quitaría la gorra de Kyoka revelando su rostro. Para sorpresa del peliverde, la cara de la capitana estaba completamente roja mientras la expresión de su rostro era de vergüenza total. Kyoka. Incluso yo, no esperaba que sucediera esto. Solo le tuve que dar un poco de carne de cerdo a los Shuukis cuando los hice esclavos. Izuku. ¿Qué quieres decir?, preguntarías nervioso Midoriya al ver cómo poco a poco, la capitana empezaba a acercarse al peliverde. Kyoka. Mi cuerpo se mueve por sí solo, ignorando mi voluntad, explicaría mientras que con sus manos inmovilizaría la cabeza del peliverde. Creí que no me importaba, pero...
Antes de terminar su frase esta uniría sus labios con los del peliverde, mientras que empezaba a unir sus lenguas, Midoriya estaba completamente rojo y no sabía. Más tarde, ambos combatientes estaban en lados opuestos y bastante incómodos. Ninguna quería dirigirse la palabra y cada vez que volteaban a ver sus miradas, inmediatamente se pondrían a rojos y miraban hacia otro lado. Izuku. Mi primer beso, fue en un lugar como este, pensaba el peliverde mientras que con su mano derecha se tocaba sus labios. Pero de repente su sentido del peligro le avisaría de algo y rápidamente correría a la posición de la peliplateado y se abalanzaría sobre ella quitándole del camino. Un poderoso temblor se empezaría a escuchar mientras grietas moradas aparecerían en el suelo de Mato y todo empezaba a volverse polvo. De repente el temblor se detendría y de la gran nube de polvo una figura se asomaba. Vaya, creía que eran unas de esas cosas pero al parecer me equivoqué. Aún así, si hubieras muerto en un lugar como este hubiese sido realmente patético, Midoriya, exclamaría una voz con un tono burlón, mientras de la nube de polvo se podía ver la figura de un peliblanco de ojos rojos, traje completamente negro y una capa color rojo. Tomura Shigaraki estaba aquí. Fin del capítulo 1. Espero que les hubiera gustado el fanfic, que les recuerdo que no me pertenece a mí y que el link de la cuenta del creador del fic estará en la descripción para que lo apoyen y si quieren seguir viendo la historia vayan a su Wattpad donde están los siguientes capítulos del fic. Y esto es todo, no tengo más que decir, así que nos vemos en la próxima, adiós.